¿Cómo están? Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Matergia. Nos encontramos en la ciudad de Lima, estamos en el consultorio de Gabriel Rivadavia. Él es argentino, pero está aquí en Perú. Ha escrito un libro que se llama La manipulación arconte, en conjunto con Carmen Vázquez, y nos va a hablar sobre sus investigaciones y también sobre un tema impresionante que es cómo él se acerca a esta verdad, ¿no? Que hay implantes extraterrestres de otras dimensiones, no lo sé, en los seres humanos, y es más, le pasó a él mismo. Entonces nos hemos desplazado a la ciudad de Lima para conversar con él. Estamos en su consultorio y así que comenzamos esa entrevista. Cuéntenos un poco sobre cómo es que decide de la ocupación que tenía antes a ya pasar a dar terapias o ayuda a otras personas, y por qué haciendo este tipo de terapias. Bien. Estudio e investigo todo este tema de la vida humana desde hace más de 17 años. Y eso fue a raíz de determinados problemas y conflictos personales que muchos de nosotros muchas veces en la vida nos empezamos a cuestionar, ¿no? De por qué nos pasan determinadas cosas y todo eso. Durante el transcurso de conseguir esas respuestas, empiezo a ver y a descubrir muchas cosas que suceden en nosotros. Empiezo a estudiar qué es lo que somos verdaderamente, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, descubrir qué son las emociones, por qué sentimos todo eso. Durante muchos años estudié eso concretamente, hasta que al final terminé formándome como terapeuta holístico en bioenergética y comencé a trabajar. Primero aprendí a limpiarme yo, limpiar mi energía, armonizar la energía, y luego comencé a trabajar con otras personas. En ese trabajo que empecé a hacer nuevo y nada que ver con mi trabajo anterior, pero mi trabajo anterior sí me sirvió mucho para descubrir después todo lo que pude descubrir, empecé a darme cuenta de que había algo que estaba dentro de nosotros, o que encontraba la forma de meterse dentro de nosotros, y que lo comenzamos a llamar con el nombre de parásito, ¿sí? Porque un parásito es algo que se mete dentro de tu cuerpo y de alguna forma te consume energía y te obliga por ejemplo, tenemos parásitos en nuestros intestinos, ¿sí? Y esos parásitos, si es un parásito que consume hidratos de carbono, va a provocar que tú comas más hidratos de carbono, ¿sí? De lo normal, porque el parásito consume ese tipo de energía dentro tuyo, en tu intestino. Exactamente. Entonces, así como los existe en forma física, los existe también en forma energética, y sucede lo mismo. Pero cuando empiezo a investigar un poco más sobre los distintos tipos de parásitos que hay, me encuentro con algo que son parásitos de origen interdimensional, o sea, que no corresponden a la tercera dimensión, que es esto que conocemos nosotros, que es nuestra realidad. Corresponden a dimensiones superiores, están en otro plano, en planos superiores. Y no solo están en planos superiores, sino que están en planos superiores de conciencia también. Por lo tanto, nosotros no los podemos percibir, como no podemos percibir nuestra energía, pero sí la tenemos. O sea, ya a estas alturas, todos conocemos, por ejemplo, la fotografía Kirlian, o hemos visto alguna fotografía Kirlian que muestra el aura humana, los colores que tenemos en nuestra aura, ¿no? Bien, esos colores verdaderamente no son colores, son distintas frecuencias de vibración que tiene esa capa de energía que está a nuestro alrededor, que nuestro ojo la identifica con distintos colores, pero verdaderamente los colores no son ni más ni menos que distintas frecuencias de vibración. Esos son los conceptos que mi
trabajo anterior me permite entender y comprender bien, porque justamente es ese tema, ¿sí? O sea, hay máquinas incluso, ¿no? que fotografían esto. Exacto. De diversas formas, no solo con fotos, sino tomando algunos sensores, ¿no? Y luego te decodifica. También. Bueno. Exactamente. Entonces ahí empecé a contactarme con otros terapeutas, empecé a contactarme con personas que tenían la capacidad de poder ver el aura, ¿sí? Y empecé a ver y estudiar e investigar qué era esto de la multidimensionalidad. Y cuando lo empiezo a estudiar e investigar, me encuentro de que no son seres espirituales como yo pensaba que eran, porque tengo una formación católica y esa formación católica me hizo creer durante muchísimos años, que existen los demonios, que existen los ángeles, que existen un montón de cosas que le decimos espirituales. Y que verdaderamente después descubrí de que no son espirituales, que son total y absolutamente reales, pero que como están en otros planos dimensionales, nosotros no los podemos ver. Entonces, como no los podemos ver, ni percibir, ni oír, ni nada que se les parezca, es que los creemos espirituales, ¿sí? Pero verdaderamente no son espirituales, son muy reales, tan reales como nosotros. Porque interfieren en nuestro mundo material también. Totalmente. O sea, intervienen directamente. Totalmente. Entonces, en esa investigación, entrando ya en ese curso de la investigación, veo que hay distintos tipos de seres y que son lo que la ufología y otras corrientes estudian como distintos tipos de nombres y han clasificado con distintos tipos de nombres. De hecho, existe una lista que le llaman la lista Heinz, porque descubrieron Heinz por la de la el del tomate. La mayonesa, por la exacto, mayonesa, porque coincide con 57 tipos de razas distintas de seres extraterrestres, ¿sí? Entonces le pusieron ese nombre porque es exactamente, el producto dice 57 variedades de tomate, y estos son 57 razas distintas de seres extraterrestres que se han podido catalogar. Inclusive hasta hay un libro que habla sobre el catálogo de las distintas razas extraterrestres. Y entre esas razas existen los zoomorfos, que son los que llamamos insectoides, que hay varios tipos, no es uno solo. Los que se conocen como reptilianos, draconianos, grises, ¿sí? Y hay otra raza superior que todavía no hemos podido determinar qué tipo de raza es, que aparentemente es la que ha creado a todas las demás, ¿sí? Que es la que le decimos arcontes. Es la que le decimos arcontes. Ahora, estas razas son físicas y aparte están en otro planeta y su influencia es energética, o son totalmente, puramente energéticas, o hay ambas. Hay extraterrestres físicos y no físicos. No, son todos físicos. Todos son físicos. Todos son físicos. Todos tienen cuerpo físico, todos. Lo que sucede es que en la medida que tú vas subiendo en distintas frecuencias de conciencia y vas cambiando de planos, por ejemplo 5D, 6D, 7D, 8D, ¿sí? Esos son distintas frecuencias de conciencia. En la medida que vas aumentando, el cuerpo es cada vez menos denso. Ya. O sea, son físicos, pero con otras propiedades que van correspondiéndose con su dimensión. Exactamente. El cuerpo va correspondiéndose con la dimensión. Cuanto más baja la dimensión, más denso es el cuerpo, porque la frecuencia de vibración de las moléculas vibra a menor vibración. ¿Sí? O sea, hay no digo arcontes, sino hay extraterrestres de tercera dimensión, de cuarta, de quinta, etc. Eso sí. Exactamente. Eso sí. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y no es solo eso, no solo está de acuerdo con el tipo de cuerpo, sino que también está de acuerdo con la conciencia. Nuestra conciencia, por ejemplo, nosotros habitamos lo que se conoce como tercera dimensión, ¿sí? Y toda esta realidad que habitamos funciona a una determinada frecuencia de resonancia, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia de resonancia que tiene nuestro propio planeta?
¿Alguna vez escuchaste hablar de la resonancia Schumann? Sí, por supuesto. Bien, la resonancia Schumann es la frecuencia de resonancia del planeta. En este momento se encuentra aproximadamente en unos 13 Hz, 13 y pico de Hz, ¿sí? Pero durante miles de años estuvo en 7,8 Hz. Y ahora se está comenzando a mover, no ahora, o sea, ya desde la década del 80 que comenzó a moverse. Con el cambio de ciclo, hubo un cambio de ciclo. Muchos dicen que hemos pasado de qué es lo que los mayas indicaban el 21 del 12 del 2012. ¿Sí? Ese es el cambio de era. Salimos de una era y pasamos a una era nueva. Y entonces hay todo un cambio de ciclo que sucede entre medio, ¿sí? Ese cambio de ciclo son aproximadamente unos 25 años antes y unos 25 años después. O sea, estamos terminando ese periodo de cambio de ciclo hacia 10 años más, faltan una cosa así. Cuando terminemos ese periodo vamos a estar totalmente sumergidos en la era de Acuario. ¿Sí? Lo que se conoce con el nombre de era de Acuario. ¿Sí? Eso es una evolución de nuestro propio planeta, ¿sí? De un ciclo de 26.000 años. Esa evolución implica una evolución también del ser humano, porque al cambiar la frecuencia de vibración del planeta, obligadamente cambia nuestra frecuencia de vibración. O sea, al elevar, nosotros somos seres que estamos dentro del planeta Tierra. Por lo tanto, al elevarse la frecuencia de vibración del planeta Tierra, se eleva la frecuencia de vibración, por consiguiente, de todo lo que está dentro del planeta Tierra. Y nosotros estamos dentro del planeta Tierra. Por lo tanto, eso obliga a que se eleve nuestra frecuencia de vibración. Esa es la agitación que hay en la mayoría de las personas en este momento, que están buscando, las personas dicen que buscan una conexión espiritual, mayor conexión espiritual, porque el elevar la frecuencia de resonancia de nuestro cuerpo implica eso, una mayor necesidad de una conexión interior. ¿Sí? Bueno, eso puede sonar a lo mejor no científico de repente, sin embargo, se puede comprar todo a través de la ciencia porque todo es vibración e incluso, ya luego, no quiero que se adelante, ¿no? Pero esto, por ejemplo, este implante que es físico, también interfiere a manera energética y también en un nivel eléctrico, ¿no? La Tierra tiene un campo eléctrico. Por supuesto, tiene un campo eléctrico y otro electromagnético. Y eso es precisamente lo que nos... Supongo tiene que ver con las dimensiones en parte, ¿no? También. Exactamente. Es eso. Exactamente. Entonces, bueno, doctor, usted se va descubriendo todas estas cosas en su trabajo. Exactamente. Y como consecuencia de eso es que descubro que existen estas entidades, que existen estos seres, ¿sí? Y que estos seres están buscando la manera de que nosotros no encontremos ese camino interior, ¿sí? Pero para poder estar acá necesitan alimentarse. Y ese alimento, la única forma que tienen ellos de obtener ese alimento es a través de nuestra energía. ¿Sí? Y ese es el tema con la parasitación. Lo que ellos hacen es conectarse a nosotros y alimentarse de nosotros, alimentarse de nuestra energía. Y hay muchos testimonios de ese tipo de cosas, y cuando quitamos de las personas a este tipo de entidades interdimensionales, las personas muchas veces no, casi siempre mejoran y mucho sus problemas emocionales, sus problemas de confusión mental y todo ese tipo de cosas, porque ayuda a eso. ¿Cómo los quitas? O sea, viene una persona, se atiende, tiene un problema. ¿Cómo es un problema de una persona físico? Puede ser emocional, mental, y ahí se van dando cuenta de que yo me imagino que le encuentran como una especie de demonio, pero porque generalmente a veces te dicen estás poseído, tienes una posesión, pero no necesariamente es así. ¿Cómo es el proceso de porque son extraterrestres al final los que van descubriendo? Pero sí existe la posesión, ¿sí? O sea, sí existe. Nada más que no es de una entidad demoníaca, es de este tipo de entidades. O sea, sí hay posesión y la naturaleza es la que... Bueno, a ver, explícanos cómo viene el proceso de una persona y cómo usted se va dando cuenta que tiene algunos casos de pronto. Mira, se hace a través de algo que se conoce como telepatía,
¿Sí? Telepatía. Exacto. El tema, nosotros, todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades, somos todos exactamente iguales. No hay nadie que sea mejor a otro. Nadie. Somos todos iguales. La única diferencia está en lo que tú crees. Si tú crees que tú no puedes, entonces no puedes. Si tú crees que sí puedes, entonces puedes. Si tú crees que el Dios está afuera y tú tienes que estar pidiéndole y dependes de que a Él se le antoje o no se le antoje, eso es lo que va a suceder. Si tú crees que el poder lo tienes tú interiormente, eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿de qué se trata mucho de todo esto? De eso, de que nosotros no creamos de quiénes somos verdaderamente. En la conferencia, el otro día, yo verdaderamente no recuerdo los nombres de las personas, pero el primer conferencista habló sobre unas entidades que están acá para ayudarnos, ¿sí? O sea, la verdad es que hay muchas civilizaciones extraterrestres que están en el planeta. Muchas están para ayudarnos, para aportar, ¿sí? Son todas esas que, como él decía, todo por los demás. ¿Sí? Son esas que se conocen con el nombre de SAD o entidades de servicio a los demás. Pero también están las otras, ¿sí? O sea, el lado, digamos, el bando bueno y el bando malo, la luz y la oscuridad. Exactamente, llamémoslo así. La evolución, ¿sí? O sea, siempre hay una fuerza opositora ahí. Exactamente. Sí existen todos esos que están aquí aportando, ayudando con conocimiento, ayudando. Todos ellos, todos dicen que nosotros somos mucho más de lo que nosotros podemos ver físicamente, ¿sí? Y eso más que somos está dentro de nosotros, no está afuera de nosotros. Por lo tanto, es yendo hacia adentro como cada ser humano va a encontrar quién verdaderamente es. Y al descubrir quién verdaderamente es, y si recuerdas el otro día, tanto en la primera persona que habló en la conferencia como el último, ¿sí? Los dos dijeron exactamente lo mismo. Si tú recuerdas quién verdaderamente eres y vas hacia adentro y eso lo sacas hacia afuera, ¿sí? Es lo que decía el Maestro Jesús, ¿sí? Si ustedes tuvieran un fe como un granito de arena, le dirían a la montaña muévete y la montaña se movería. Pero esa fe tú no la sacas de un contexto exterior, sino que la sacas de un contexto interior, ¿sí? Entrando hacia adentro. Bien, la intención de estas entidades es que nosotros nunca nos demos cuenta de eso, porque en el momento en que tú te des cuenta de eso, tú le dices a la entidad, agarras la entidad así, boom, la botas hasta el sistema solar, hasta el sol, porque realmente es lo que hacemos, botarlas al sol y se termina el asunto. Nadie tiene más poder que tú. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, ¿sí? Tomarlas. Yo, por ejemplo, las boto directamente al sistema solar, al sol, no al sistema solar. El sistema solar es todo. Hay una parte dentro del sistema solar que se conoce con el nombre de vertedero energético, que es un lugar donde se transmutan todas las energías del propio sistema solar. Entonces, tú tomas una de estas entidades que está interfiriendo en la evolución del ser humano, porque verdaderamente eso es lo que hacen, y la envías energéticamente directamente al repositorio solar o al vertedero energético del sistema solar. Digamos, al estar una persona en posesión de una de estas energías que son negativas, de una parasitación, la persona eso lo refleja, puede ser en la salud, en sus emociones, bueno, cosas así. Sí, o sea, por eso vienen buscando un poco de ayuda, doctor, me siento mal porque me va mal en tal cosa, o yo tengo una enfermedad, me han curado, debería estar curado pero no me curo, o sea, vienen así con esos problemas, digamos. Exactamente. Todos los temas todos los temas de enfermedades que tenemos derivan de algún tema emocional dentro de nosotros. Claro. Y ese tema emocional no solamente tiene base en los distintos hechos y cosas que nos han pasado en la vida, sino que también tiene base en la parasitación.
Sí, o sea, acá entendemos mucho eso porque acá se cree mucho en la brujería, ¿no? Mucho. Se practica, eso se también cree, existe, se combate. ¿no? Entonces, de alguna forma es entendible. Lo corté, disculpa. Mira, no hay problema. Mira, es que está bien lo que dices y realmente es así. Esa aura que tenemos es nuestra protección. Es la protección que todo ser humano tiene. Protección por defecto, ¿sí? Que todo ser humano tiene. Ahora, para que eso funcione como protección, tiene que estar impecable y con una frecuencia de vibración alta, ¿sí? En la medida que tú vas viviendo los distintos sucesos en tu vida, se van generando distintos bloqueos emocionales y mentales. Cada uno de esos bloqueos emocionales y mentales no es ni más ni menos que un agujero en tu aura. Mientras tú tengas un agujero en tu aura, existe la posibilidad de que una de esas entidades se aproveche de eso para engancharse de tu campo energético, ¿sí? Aparte de eso, existe algo que para los cristianos o para todos esos que siguen las religiones basadas en el judaísmo, en el judeocristianismo, el Maestro Jesús decía que existía una ley que él la llamaba siembra y cosecharás. ¿Sí? Bien, verdaderamente la ley se llama ley de causa y efecto y la física también la conoce como ley de acción y reacción. ¿Sí? La ley de causa y efecto es una ley de las leyes fundamentales del universo, rigen todo el universo y nosotros somos parte de ese universo y en nosotros actúa haciéndote vivir la consecuencia de las acciones que tú has tomado en tu vida y esas acciones son consecuencias de tus pensamientos y de tus emociones, de tus sentimientos y las decisiones que tú tomas, ¿sí? Entonces, tú vives constantemente bajo las consecuencias de las acciones de tu pasado. ¿Qué quiero decir? Que la ley de causa y efecto va a hacer que tú vivas las consecuencias de esas acciones que pasaste, ¿sí? Que tú hiciste antes. Si tú le robaste a alguien te va a robar. Si tú te quedaste con un vuelto, alguien se va a quedar con un vuelto tuyo. Si tú le pasaste un billete falso a alguien te va a pasar un billete falso. ¿Sí? Sí, eso es la ley de causa y efecto. Cada vez que nos pasa algo es porque antes algo igual hicimos nosotros a otra persona, ¿sí? Esas consecuencias también son aprovechadas por estas entidades, porque la entidad no puede actuar en ti si no hay algo que le permita que pueda actuar en ti, ¿tá? Entonces, como muchos de nosotros tenemos muchas de esas cosas, porque eso no tiene que ver solamente con la vida que tú estás llevando ahora, sino que tiene que ver con toda tu experiencia de vida, la de vidas pasadas también, que también existe, se agarran y se valen de cualquier cosa de esas para parasitarte y para manipularte mentalmente o emocionalmente, o para que te sucedan los accidentes. Tú provocaste un accidente hace 15 años atrás, de alguna forma van a encontrar la vuelta para que tú pases por ese mismo accidente, ¿sí? Y esto es muy fuerte, yo siempre le digo a la gente, y cuesta mucho, a las personas les cuesta mucho entenderlo, y yo entiendo que cuesta entenderlo, pero verdaderamente es así. Si tú en tu vida pasada violaste a alguna persona, o estuviste haciéndole algo, manoseando a esa persona, como ley de causa y efecto vas a pasar por esa situación, pero desde el otro lado. Es una ley universal, es el siembra y cosecharás que el Maestro Jesús explicaba. Lo que pasa es que nuestra conciencia está ubicada solo a la vida que tú estás llevando ahora y no tenemos recuerdos de lo que hemos hecho en vidas anteriores, pero sí existe. Pero es para aprender también. Algo claro. Hay que aprender, de todo se aprende, de las peores experiencias. Claro, lo que pasa es que tú vas viviendo la vida
Y como no tienes conciencia de eso, tú dices, pero ¿yo qué hice? Yo no hice nada. Sí, en esta vida no hiciste nada, pero tu alma es la misma alma que ha vivido otras vidas. Esa alma que está dentro tuyo es la misma alma que ha vivido otras vidas. Por lo tanto, sí están las consecuencias, porque las consecuencias están ahí, no acá en el avatar, ¿sí? Yo siempre le explico a las personas, la vida es como una obra de teatro. Lo que está ahí adentro no es Rafael. Rafael es el personaje de la obra de teatro en curso, ¿sí? Pero el que está ahí adentro es el actor, que puede tener otro nombre y que hace varias obras. En algunas es el protagonista, en otras es un actor de reparto, en otras es un coprotagonista. ¿Sí? La vida es exactamente igual. Es exactamente igual. O sea, es totalmente válida el ejemplo para poder explicar cómo es esto verdaderamente. ¿Sí? Pero bueno, no nos vayamos de tema. El tema son los arcontes, ¿sí? Sí. No, pero está bien para comprender bien todo esto. Entonces, cuéntanos, o sea, viene la gente y ya usted ha tenido oportunidad de conocer, de descifrar, no sé cómo, de encontrar todos estos tipos, draconiano, reptiliano. Sí, los que más encuentras, hay dos tipos de personas. La persona, llamémosle, no quiero usar la palabra, pero no hay otra explicación, la persona común y corriente, ¿sí? Y la persona que ya tiene un despertar interior, ya le empieza a entender cómo es que verdaderamente funcionan todas estas cosas, está buscando información, está buscando respuestas, ¿sí? Están las dos clases de personas. Esas personas, llamémosle común y corriente, son menos parasitadas que las personas que ya están buscando respuestas. ¿Por qué? Porque la persona común y corriente, ¿sí?, que todavía no está buscando, no se ha despertado y no está buscando todas estas respuestas, es muy manejada y manipulada por el sistema. O sea, ¿qué le decimos sistema? Le decimos sistema a lo que conocemos con el nombre de Matrix, ¿sí?, que es toda esa realidad que está ahí afuera. El banco, los problemas de tu trabajo, todo eso, el deporte es parte del sistema, la religión, todo eso es parte del sistema, ¿sí? Y lo que ese sistema hace es encontrarle la forma de que tú siempre estés en baja vibración. Por ejemplo, tránsito. ¿Se podría acomodar el tránsito de Lima? Sí, ¿no? Sí. Pero no se hace. No. ¿Por qué no se hace? Para que siga todo como está. Exacto, ¿por qué? Porque si tú tienes que manejarte en el tránsito de Lima, quieras o no quieras, te vas a poner mal, te vas a poner nervioso, te vas a estresar, ¿sí? Y ya está, listo, ahí ya generaste la energía negativa que se necesita. No hace falta que una entidad se meta dentro tuyo para generar energía negativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esas personas? Simplemente se les conecta una especie de cable que le llamamos lazos o ataduras, que se enchufa a tu campo de energía y cualquier entidad con el nombre de entidad acechante, ¡tac!, se conecta ahí, te saca la energía acumulada en los distintos centros energéticos que nosotros tenemos, porque tenemos 3 centros energéticos en el cuerpo, y absorban la energía de ahí, ya está, listo. No hace falta que se metan en ti a parasitarte, porque ya el propio sistema se ocupa de manipularte. ¿Está? Sí. Las personas que ya buscan otro tipo, que ya tienen otro tipo de conocimiento, que tienen otro tipo que necesitan respuestas, que comienzan a trabajar su interior, que comienzan a limpiar su pasado, a limpiar sus emociones, a hacerse terapias, esas personas comienzan a convertirse en personas peligrosas para estas entidades. Entonces esas personas son más propensas a la parasitación directamente, ¿sí? Y no funciona solamente de que si tú te despiertas, si tú empiezas a sanarte, a hacerte terapias, a corregir tu energía y todo eso y mantenerte bien, no solamente te van a tratar de manipular a ti, tratando de conectarse a ti, sino que en la medida que tú te vas limpiando y vas mejorando tu campo de energía, se les va haciendo cada vez menos fácil,
¿sí? O se les hace cada vez más difícil poder conectarse a ti, porque nuestra propia aura es nuestro escudo de protección energético. Entonces, ¿qué hacen? Se meten en posesión de tu mamá o de tu papá, se meten en posesión de tu hijo, se meten en posesión de tu esposa o de tu esposo, ¿sí? ¿Para qué? Para atacarte a ti y generar la baja energía en ti. Cuando tú bajas las defensas porque eres atacado por tu hijo, eres atacado por tu madre, otra vez adentro tuyo. Wow. ¿Me entiendes? Y estamos así dando vuelta en ese círculo constantemente. ¿Por qué? Por inconsciencia. Porque no sabemos cómo funciona esto. Verdaderamente ninguno de nosotros sabemos qué es lo que somos, ni cómo funciona nuestro cuerpo ni nuestro sistema. Ahora, tú antes dijiste el tema de la ciencia. Sí, es verdad. La ciencia está empezando a descubrir estas cosas. Pero con la ciencia tienes un problema. Tienes científicos que ven todo esto como una hipótesis, ¿sí? Y que buscan y trabajan sobre eso para poder encontrar respuestas. Y tienes científicos que te dicen, por ejemplo, que verdaderamente es como se maneja la ciencia, ¿sí? Si lo puedes poner matemáticamente, es una teoría. Si no, no existe. Claro. O sea, tienes que plasmarlo matemáticamente. Si matemáticamente no lo puedes plasmar, no existe. El otro día, el muchachito que explicaba en la conferencia el tema de el lenguaje quechua, ¿sí? Él hablaba de cómo ya se conocía en la civilización, la anterior a la que dicen que existen los mayas, que para mí no es así, para mí eran mayas desde siempre, perdón, no mayas, sí, los incas. Incas. Él decía que ya existía la relación entre energía y masa, ¿sí? Lo que muchos años después descubrió Einstein. Einstein no descubrió eso. No. Lo que Einstein hizo fue poder representarlo matemáticamente, poder crear una fórmula que lo representara matemáticamente. Como pudo crear la fórmula que lo representara matemáticamente, recién ahí la ciencia no le quedó otra más que aceptarlo, ¿sí? Y muchos años después lo pudieron comprobar, y de hecho gracias a esa fórmula hicieron la bomba atómica. ¿Sí? Entonces, ese es el problema con la ciencia, ¿sí? Tú tienes los científicos que son de mente más abierta, ¿sí? Y que toman esto como hipótesis y trabajan sobre las hipótesis, y el científico que directamente la descarta porque matemáticamente no se puede representar. Y ese es el problema con la ciencia, ¿sí? Si no lo puedes representar matemáticamente, menos lo vas a poder medir, entonces ni siquiera lo toman en cuenta. ¿Comprendes? Ese es el problema con la ciencia que hay. Sin embargo, sí existen cosas que no son representadas matemáticamente, como hay unas que sí, ¿no? La música, sí, pero por ejemplo la psicología, el derecho mismo, ¿no? El derecho penal, el derecho civil, no son ciencias, son disciplinas, existen, interactúan con nosotros, son reales. Claro, yo sí creo que existe todo lo que nos dicen, ¿no? Es que verdaderamente, a ver, a mí no me cabe la menor duda de que existe, porque yo me baso en lo mismo en que se basan los científicos cuando dicen existir tiene que existir. No lo puedo demostrar, pero existir tiene que existir. ¿Por qué? Porque veo las consecuencias. Sí, como un agujero negro, ¿no? Exacto. No lo puedes ver, pero sí ves cómo afecta al resto de cosas. Exacto, tú ves las consecuencias, y eso es lo que pasa acá, ¿sí? Si tú me dices, demostrame científicamente que son reptilianos, no puedo. No lo puedo hacer. Verdaderamente no lo puedo hacer. Pero sí te puedo demostrar que cuando la persona viene con un problema, y yo quito esa entidad de la persona, y al mes y medio la persona ya está totalmente sanada. Entonces,
sí hay una consecuencia de eso, ¿sí? ¿Y por qué sé que uno es reptiliano y otro no? Porque de acuerdo al tipo de entidad es la manifestación en la persona. Entonces le pusimos el nombre de entidad reptiliana. No sé si verdaderamente es un reptiliano o no, ¿sí? Pero todos los que tienen esa característica que decimos reptiliano generan determinados tipos de efecto en una persona. Los que le decimos insectoide generan otro determinado efecto en la persona, ¿sí? Y de alguna manera se concuerda, ¿sí?, con las características de otros investigadores en otras partes del mundo. Entonces, si todos más o menos en nuestras propias investigaciones coincidimos en lo mismo, podemos afirmar que estamos en el camino de que esa hipótesis puede ser válida. Ahora, creo que dijo esto en la conferencia, si mal no recuerdo, que por regiones está dividido el mundo, o se han apropiado estas entidades de grupos humanos, ¿no? Por ejemplo, en Japón o China, no sé, eran los insectoides. En Perú, más reptilianos. ¿Cómo es este mapa de posesión? Bueno, eso en realidad lo dijo Jean-Paul Prada. Lo dijo Jean-Paul. Sí, eso lo dijo Jean-Paul. ¿Pero estaría de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Algo de eso tienen que ver este tipo de implantes. Muy bien. Entonces, ¿sí? Pasemos a su experiencia, todo, para que también se entienda esto. ¿Cómo es que esto ha salido de su cuerpo? ¿Es algo metálico? ¿No es algo producido por su propio organismo? ¿Qué pasó con esta historia? Ya le hemos tomado unas fotos, las están viendo en pantalla. ¿Qué pasó? Bueno, el tema es así. Yo tenía un tema de que quería meditar, llevar a cabo una meditación, y quería lograr el desdoblamiento astral, lo que se conoce como desdoblamiento astral. El problema era que cuando llegaba a un determinado punto, ¿sí?, de la meditación para provocar el desdoblamiento, se cortaba. No podía hacerlo, no lo podía lograr, ¿sí? Entonces yo intenté desbloquear lo que yo podía desbloquear en mí y no podía encontrarlo. Por lo tanto dije, yo hasta ese momento no era hipnoterapeuta. Igual un hipnoterapeuta no puede hipnotizarse a sí mismo, así que fui a lo de Jean-Paul. Un paciente mío conocía a Jean-Paul, le pedí el dato y fui a lo de Jean-Paul para ver si entre los dos podíamos encontrar este bloqueo, que obviamente yo ni siquiera sabía que era esto. Sí sabía que existían los implantes etéricos, ¿sí? Y sabía cómo quitarlos, ¿sí? Los etéricos, los que son energéticos, no los físicos, ¿sí? Los que son energéticos. Cuando voy a lo de Jean-Paul, en la terapia aparece un arconte. Mientras estamos en la hipnosis, aparece un arconte. Y el arconte dice que yo tenía un implante, tenía puesto un implante. De hecho, en realidad el implante lo descubro yo. Él no dice que yo tengo el implante, ¿sí? Yo descubro que tengo un implante. Y, por supuesto, a través de la guía de Jean-Paul, él era el que iba llevando adelante la hipnosis, ¿no? A través de la guía de él, yo descubro que tengo el implante. Le preguntamos al arconte, el arconte primero se rehúsa a quitarlo, hasta que después se lo obliga a quitarlo y energéticamente lo quita. Bueno, terminó toda la terapia y después de eso empieza a aparecer en mi cadera del lado izquierdo una protuberancia chiquita, ¿sí?, que verdaderamente yo pensaba que era una espinilla, ¿sí? Esas espinillas que solemos tener en la cara todos. Yo pensaba que era eso porque verdaderamente tenía una puntita que era como si fuera una espinilla. Entonces la apretaba y la quería sacar y se ponía color roja y la quería sacar y no la podía sacar. Y por más que la apretara, no la podía sacar. Bueno, hasta que un buen día sí salió. Cuando sale y la tomo en la mano, veo que era una cosa dura, ¿sí? Normalmente una espinilla es de grasa, ¿sí? Se forma por la grasa de nuestra piel. Pero esta era algo duro, que tú lo apretabas y no se deformaba. Era una cosa dura. Entonces se la muestra a mi esposa y ella, cuando lo mira, dice, pero qué raro,
¿sí? Porque también lo quería apretar y lo apretó entre las uñas así y no se deformaba por nada y se sentía bien sólido. Así que agarró y lo puso arriba de un libro y comenzó a golpearlo con la parte metálica de un bolígrafo. Y no había manera, no se rompía, no se deshacía. Entonces yo decía, pero eso ni siquiera es una calcificación, porque si fuera de calcio, cuando tú lo golpeas se deshace. Sí, el calcio se rompe, en cuanto lo golpeas un poco se rompe. No se rompía para nada, para nada. Lo que sí sucedió fue que se saltó un pedacito y se le quitó una membrana. Tenía como una especie de membrana. Después agarramos y pusimos una lupa y con el teléfono y el zoom del teléfono le sacamos una foto, ¿sí? Y se lo mandamos a Jean Paul y le dije, mirá lo que salió de mi cuerpo. Seguramente esto no es algo que podamos, que yo pueda decir que es del cuerpo, porque es duro como piedra. Yo sé que hay piedras y que tenemos piedras. De hecho, a mí me operaron de vesícula y yo tenía piedras en la vesícula, ¿sí? O sea, que sé que el cuerpo genera ese tipo de piedras, pero son calcificaciones. O sea, cuando tú las golpeas se rompen, ¿tá? Y esto no se rompe. Entonces él me dijo, eso es un implante. ¿Por qué? Porque él ya tenía la experiencia de otra persona, ¿sí? Y bueno, desde ese momento tomamos conciencia de que existe la posibilidad de que esto sea un implante. Porque claro, o sea, viene a partir de una terapia. Exacto. Se libera esta entidad e inmediatamente después sale esto. Empieza, mucha coincidencia empieza a surgir, sí, empieza a surgir. Como que sería mucha coincidencia, ¿no? Que justamente. Entonces, bueno, esto está presto para ser analizado. Y esto más fue al programa del Dr. Choi también. Yo lo vi el programa y no se podía enfocar, la máquina creo que hasta estaba mal el switch. Exacto. La máquina que llevaron también. Sí, bueno, lo más extraño de todo eso fue que antes de salir al aire, el implante se vio perfectamente bien en la computadora. Todo estaba tranquilamente perfecto. Lo vimos perfectamente en la computadora porque era un microscopio electrónico y el especialista que fue el que lo llevó, el científico que lo llevó, se veía pero bien clarito, perfecto. En el momento en que el doctor Choi dijo que lo pongan al aire, empezaron los problemas. Muy bien, muy bien. Ahora, para entender eso, ¿por qué interfieren algunos aparatos electromagnéticos, electrónicos? Usted me estaba comentando, Gabriel, que tú tienes estudios de electrónica, ¿no? Entonces me explicabas que el ser humano también es me dijiste un nombre exactamente, ¿cómo era? Es como si fuera una especie de capacitor. De capacitor. Eso te dije. ¿Sí? Y los implantes, de alguna manera, se alimentarían de esa energía. ¿Ya? ¿Qué era un capacitor para entender? Un capacitor es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad justamente de almacenar energía, ¿sí? Y tiene toda la energía de un lado, la energía positiva de un lado, la energía negativa del otro y un dieléctrico en el medio, ¿sí? Que mantiene las energías separadas. Y cuando tú lo necesitas, esa energía almacenada funciona como una batería, ¿sí? O sea, tú cargas un capacitor y mantiene la energía por siempre hasta que tú la consumes. Esas son mientras no se seque el dieléctrico, ¿no? Esas son las propiedades que tiene un capacitor. Una batería es distinto. Una batería tiene ácidos en el medio que lo que hacen es generar la energía, ¿sí? Producir la energía por electrólisis, produce la energía por energía positiva de un lado, energía negativa del otro. Ahora, el cuerpo funciona más bien como un capacitor. Tiene voltaje, ¿sí? El cuerpo, nuestro campo de energía tiene voltaje, tiene 12 volts de voltaje, ¿sí? Y esos 12 volts están divididos en energía positiva hacia adelante y energía negativa por la espalda. O sea, literalmente somos energía. Exacto. Que se puede medir con los aparatos, electroencefalogramas, etcétera, ¿no? Bueno, hay varios aparatos, sí. El electrocardiograma, por ejemplo, el electrocardiograma lo que mide son los latidos del corazón, ¿sí? Pero el electroencefalograma no, ese mide frecuencias de vibración. Ese, sin ningún lugar a duda, está midiendo energía, ¿sí? Wow. E incluso deben haber aparatos más sensibles aún. Entonces, ¿cuál sería la función de estos implantes o de este implante? ¿Cuál habría sido la función de interferir como magnéticamente, eléctricamente? Aparentemente,
por lo que yo sé de mi experiencia en la parte electrónica, aparentemente esto estaría activo o se podría activar de alguna manera, ¿sí? Porque nosotros pudimos verlo perfectamente bien. Doy fe de eso. Vimos en el microscopio, lo vimos perfectamente bien. Y en el momento en que el doctor Choi decidió que esto sea de público conocimiento, dejó de verse. O sea, de alguna forma esto generó algún tipo de energía que interfirió con la energía de los aparatos. Claro, entiendo perfectamente esa parte. Pero en el cuerpo humano, dentro de un cuerpo humano, esto, de alguna manera, mejor dicho, para que este objeto pueda haber sido rechazado por el cuerpo, se interfirió que la frecuencia, se interfirió algo, ¿no? Lo que para no que el cuerpo lo rechace. La hipnosis funcionó, pero debe haber encontrado en la frecuencia algo para anularlo. Lo que se hace verdaderamente para anular cualquier tipo de estos dispositivos es invertir la polaridad en la zona donde está colocado. Por ejemplo, si tú detectas que el implante está colocado en la zona, en el brazo, en la muñeca, ¿sí? Tú detectas que el implante está colocado en la muñeca, este implante, si estuviera acá, hipotéticamente, si estuviera acá, estaría alimentándose de la parte negativa por este lado y la parte positiva por este lado, ¿sí? Entonces, si yo energéticamente doy una orden para que mi cuerpo invierta la polaridad en esta zona, se invierte la polaridad. Al invertirse la polaridad, el dispositivo deja de funcionar, se bloquea, ¿sí? No se queman, porque evidentemente sigue funcionando, pero se bloquean. Y al bloquearse, es como que el cuerpo ya no lo reconoce y lo empieza a expulsar. Y empieza a aparecer como espinilla o como lo que sea. Jean-Paul en la conferencia del sábado mostró cómo en la pierna de un paciente de él empezó a salir, ¿sí? Y después lo mostró el implante y después mostró el agujero que le quedó en la pierna al hombre. ¿Sí? Era un implante un poco más grande que este. Ahora, bueno, ya entendimos un poco la parte física de esto, ¿no? Ahora, a nivel, obviamente, y también físico, quería saber cómo ha estado, Gabriel, cómo has estado después de que el implante se ha salido. ¿Has podido hacer ya lo que querías? Sí, obviamente que sí. O sea, ha habido un cambio ya también que tú has notado. Sí, por supuesto. Por eso decimos que sí existen. A ver, no puedo decir 100%, afirmar 100% que esto es un implante. ¿Sí? La verdad es que no lo puedo hacer. Tampoco puedo afirmar si es tecnológico o no es tecnológico, porque faltan estudios y todo eso. La realidad es que hicimos la terapia, en la terapia se encontró esto, Jean-Paul invirtió la polaridad de alguna forma al momento en que le dijimos a la entidad que lo quite, ¿sí? Pero físicamente no lo quitó, pero lo que se hizo fue energéticamente invertir la polaridad, el implante dejó de funcionar. Luego salió y desde el momento en que esto salió de mi cuerpo yo pude hacer lo que yo quería hacer. O sea, pude lograr lo que quería lograr. Lo que quiero decir es, la consecuencia se logró a partir del momento en que esto salió del cuerpo. Y uno puede decir, bueno, pero eso puede ser una casualidad en ti. Sí, es totalmente real, puede ser una casualidad en mí. Pero pasa con todas las personas con las que se ha encontrado. Entonces, si lo hacemos si tú extrapolas eso a todas las personas, entonces no es una casualidad. Algo pasa verdaderamente. No. Gabriel, te agradezco por habernos recibido. Bueno, antes de terminar la entrevista, no sé si nos quieras decir algo más que quedó en el tintero, algo de repente del libro, yo sé que acá se profundiza más en lo de los arcontes, ¿no? Uh-huh. Pero algo más que quieras decir. Bueno, en el libro justamente lo que hago es informar cómo es que se lleva a cabo la parasitación. ¿Sí? Un poco lo que estuvimos charlando recién se explica en el libro, cómo es que se lleva a cabo la parasitación. No hablo muy en profundidad todo el tema de los arcontes, sí lo nombro, pero no lo explico detalladamente. Explico un poco de todos los tipos de parásitos que hay, que no son solamente parásitos interdimensionales o arcontes, sino que también hay almas desencarnadas que se nos pueden meter, hay caparazones astrales, hay parasitación astral, hay distintos tipos de
parásitos energéticos que se pueden enganchar de nosotros, pero siempre la parasitación funciona de la misma manera. Funciona a través de los problemas que nosotros tenemos, de los mal manejos que hacemos a nivel mental y emocional, ¿sí? Eso genera bloqueos dentro de nosotros, y ese bloqueo dentro de nuestra energía se convierte en un pequeño agujerito dentro de tu aura, y por ese agujerito entran. Caray. Bueno, entonces, Gabriel, para que hagas la invitación a las personas que quieran, que se sientan identificados con este problema. Yo pienso que los que están viendo este video son los más propensos a tener un argote, porque ya sabemos que los que estamos buscando más, a lo mejor somos más sensibles a esto, ¿no? Y somos víctimas de esto. Realmente esto existe, ¿no? A mí me han pasado un montón de cosas. Ustedes saben, en el canal que investigamos temas del fenómeno ovni paranormal, y yo he visto, bueno, tal vez no directamente a mí, pero cómo estos seres han interactuado con otros amigos, que yo tengo incluso que he tenido que ir al médico por tocar temas así de los que tocamos. Así que creo que si usted está viendo esto y quiere de alguna manera buscarlo, Gabriel, ¿cómo debe hacer? ¿Dónde está aquí en Lima? Sí, normalmente estoy en Lima, suelo viajar por ahí voy 4 o 5 días a algún lugar y trabajo ahí. Lo hice bastante en Cusco y en Urubamba. Todavía no he tenido oportunidad de ir a otros lados porque verdaderamente yo estoy acá desde el año 2017 y no conozco a mucha gente fuera de Lima, entonces no tengo oportunidad de poder ir a algún lado y establecer un lugar donde poder ayudar a la gente, ¿no? En Lima hay bastantes personas. Pero acá en Lima... ¿Dónde lo encuentran? Aquí en Jesús María, sí, me pueden llamar a mi teléfono que es 916-815-148, 916-815-148, me llaman a mi número de teléfono por WhatsApp, porque como ustedes verán, acá no hay número, no hay teléfono. Siempre estoy atendiendo gente y por respeto a las personas no toco el teléfono. Aparte, el teléfono celular interfiere en la lectura y en el trabajo energético. WhatsApp, entonces siempre es mejor que el contacto se haga a través del WhatsApp. ¿Y un Facebook no tendrá también de repente? El Facebook, yo desde el año 2013 tengo una página en Facebook y una página web que se llama Amar la Vida. En Facebook se llama Amar la Vida Fanpage y la web se llama amarlavida.com, donde escribo y publico notas sobre esto. Ahora verdaderamente estoy con tanto trabajo que hace rato que no lo hago, pero la tendencia es informar, ¿sí? También doy cursos y charlas en distintas partes, en el extranjero. Voy bastante a Costa Rica a trabajar allá. Ahora vamos a ir a Ecuador a trabajar en Ecuador también, a dar charlas en Ecuador. Entonces informo, sí, porque verdaderamente parte de mi compromiso no solamente es ayudar en la terapia a la gente a que la persona se limpie de todo esto, sino es que esta información se conozca en todo el mundo, que sepamos que esto existe y que esto es así, y que empecemos todos a despertarnos, a darnos cuenta de cómo son las cosas y a ser verdaderos seres humanos, ¿no? Y no ser marionetas. Muy bien, entonces ya saben, para ubicar a Gabriel Rivadavia, terapeuta holístico, energético, entonces lo pueden buscar aquí en Lima. Aprovechen que está aquí, que lo tenemos, y si tiene algún caso interesante pues ya nos cuenta, ¿no? Sí, con todo queda la promesa. Oye, muchas gracias por atendernos. Y bueno, está el libro también, lo pueden ubicar a través tal vez de la fanpage, del WhatsApp, para hacer los pedidos. Vienen, lo conocen aquí a Gabriel. Muy bien, vamos a despedirnos. Les agradecemos su sintonía. Compartan por favor este video, suscríbanse. Eso también nos ayuda mucho aquí como al canal, para poder seguir llevándoles temas para que puedan ustedes aplicarlos también a su vida, temas que les sirven directamente, ¿no? Así que compartan el video, la información, y suscríbanse al canal. Muchas gracias.